Ahí. Muchísimas gracias a los asistentes y sobre todo a nuestra ponente Esther por estar aquí una tarde de viernes, pero bueno, vamos a dar paso al fin de semana estupendamente. Os recuerdo rápidamente que la charla está siendo grabada, así que el uso de cámara no es obligatorio, es totalmente opcional, que las preguntas se harán al final de la intervención de la ponente y que pedí el turno de palabra mediante el chat, ¿de acuerdo? Así que ahora doy paso a Cristina, que presenta a la ponente, y empezamos. Pues hola a todos y a todas. Yo voy a hacer una pequeña presentación para que conozcáis un poco a Esther. Pues Esther estudió traducción e interpretación en la Universidad de Córdoba, se graduó en 2019, también fue auxiliar de conversación en Bonn, Alemania, el año pasado, y ahora mismo está trabajando como traductora en plantilla. Ha sido voluntaria en varios congresos de la Universidad de Córdoba y ha realizado prácticas en Italia en el Festival de Literatura en Mantua. También ha sido plenaria del Consejo de Estudiantes. En cuanto a la traducción, pues hizo su TFG en jurídica y de alemán. El TFG se titula De la legislación a la traducción, terminología de las demandas de divorcio en español y alemán, obteniendo la matrícula de honor en su promoción. Sin más dilación, doy paso a la ponente y que nos cuente todo lo que nos ha preparado. Vale, bueno, oye, en primer lugar, eso, que si veis que estoy un poco, que no me ubico con Zoom, es que llevo sin usarlo pues desde confinamiento que le di clases a mis niños de Alemania. Vale, bueno, pues creo que Cris ya lo ha dicho todo, pedazo de presentación que se ha marcado. Bueno, en primer lugar, que muchísimas gracias a las chicas de AETI Córdoba por pensar en mí para que estuviese aquí hoy. Habéis sido la excusa perfecta para que me ponga, por fin, pintalabio un viernes, dado que apenas se sale. Pero bueno, que yo estoy encantada. Y nada, eso, pues poco más. Que estudié traducción, como bien ha dicho en la UCO, de inglés a alemán, aunque también hice italiano aparte. He tirado casi siempre por la rama de jurídica, desde que vi la asignatura en tercero de carrera. Y bueno, pues ya al final en cuarto enfoqué mi TFG a la traducción jurídica de alemán y hasta hoy pues sigo con eso. Estoy haciendo el curso de traducción jurídica de alemán a español del ISTRAD y también hago un curso de lenguaje inclusivo, o sea, para que sepáis más o menos un poco qué es lo que más me gusta en el ámbito de la traducción. Vale, voy a poner la presentación que está en el programa de los PDF. Entonces, a ver, si le doy a compartir, lo veis, ¿no? Vale, ahora mismo lo estáis viendo. Sí, funciona, perfecto. Vale. Vale. Ok, perfecto. No puedo minimizar, ¿no? Sí, vale. Vale, pues eso, cómo afrontar un encargo de traducción jurídica y no morir en el intento. Bueno, y también gestionarlo, obviamente, que para algo estamos aquí. Normalmente cuando se escuchan las palabras traducción jurídica en la carrera es como, oh madre mía, esto tiene pinta de difícil. Realmente no lo es tanto. Yo me he dado cuenta en el día a día de que es mucho de saber dónde buscar y comparar muchísimo. Entonces, vamos a ver. Siento tener que hacerlo así, pero es que ya os digo que no me funciona mejor. Entonces, bueno, sobre mí, pues como ya ha dicho Cris, me gradué, he sido auxiliar de conversación en Bonn con la beca de auxiliar de conversación del Ministerio y actualmente, bueno, pues soy traductora en plantilla, aunque también soy project manager y revisora. Básicamente hago un poco de todo lo que se puede hacer en una agencia de traducción. Luego, en cuanto a la traducción jurídica, pues los ámbitos que están más presentes en el mundo laboral, al menos desde lo que yo he visto en mi poca experiencia, son los ámbitos de derecho civil, derecho administrativo y derecho mercantil. En cuanto a derecho civil, te puedes encontrar cualquier cosa. Contratos, convenios, inscripciones de nacimiento, de matrimonio, de defunción, poderes, escrituras, testamentos, que yo creo que es algo de lo que más se hace, sobre todo por el tema de los poderes y demás, cuando una persona está incapacitada porque tenga alguna enfermedad o cosas así. En cuanto al derecho administrativo, se ve muchísimo las actas, los informes que dan fe de un acto o las notificaciones y los contratos. Y por último, de derecho mercantil,
También se ven otros tipos de actas o documentos que siempre son relativos a una sociedad mercantil. También se ven los estatutos sociales, contratos de distintos tipos o certificados sobre esa misma sociedad. Para mí creo que este es uno de los ámbitos que más se trabaja, pero también que al menos de alemán a español es de los más difíciles porque las sociedades cambian bastante. Entonces, para mí lo primordial cuando llega un encargo de traducción es, en primer lugar, sea gestor de proyectos o no, tienes que tener en cuenta la combinación de idiomas. Es esencial. Cuando eres gestor, lo normal es que trabajes también con compañeros, aunque no estén en la misma agencia, pero que sean externos, es decir, autónomos, de muchas combinaciones de idiomas y casi siempre nativos. O sea, es verdad que eso que dicen en la carrera de a ti te llega una traducción inversa, no es lo normal que la hagas. O sea, lo normal es hacerla directa. Luego, la cantidad de palabras. Siempre importante, obviamente, de eso va a depender lo que te van a pagar y el tiempo que tú vas a tener que trabajar. Por tanto, el plazo, que normalmente la gente suele ser bastante flexible. O sea, si os pilla que no os va bien, siempre podéis proponer una fecha distinta o una hora distinta. No os creáis que la gente os va a decir que no, porque no es la verdad. O sea, hay gente que es muy flexible. Otra cosa es que lo necesiten de forma urgente y tú le digas, oye, te lo doy dentro de 4 días. Pues entonces quizás la cosa cambie. Pero por norma general son cosas que se portan bastante bien. Una cosa súper importante y que yo creo que en la carrera pocas veces nos han dicho, creo yo, al menos en mi año, es que una traducción puede ser muy sencilla, porque tenga pocas palabras, porque el contenido sea fácil, etcétera, pero como tenga un formato que sea complicado, os podéis olvidar del resto. En las traducciones jurídicas y juradas siempre hay que mantener el formato, entonces es una de las mayores dificultades, porque es mover una línea y ya se te ha ido todo el documento que no lo puedes ni recuperar. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta también a la hora de organizarse de cara a un encargo, porque tienes que ver que si crees que el formato va a ser difícil, déjale aunque sea unas cuantas horas para la maquetación, para que esté bien. En otros casos, nunca lo van a pedir, porque se trabaja mucho con programas de traducción, obviamente, pero sí que es verdad que estos documentos siempre hay que entregarlos ya maquetados. Luego, ¿para qué se va a utilizar esa traducción? Pues obviamente, dependiendo del uso que vaya a tener, tendremos que preguntar al cliente si quiere una traducción jurídica o jurada, que en muchísimos casos os vais a encontrar con que no saben cuál es la diferencia. Entonces tendréis que preguntarle exactamente para qué la van a utilizar y ya vosotros le decís, va a necesitar una de este tipo o una de este. Entonces es muy importante conocer la diferencia y también conocer qué conlleva esa diferencia, o sea, qué hay que hacer en el texto, qué ajusta y demás. Y por tanto, lo último, pues obviamente, ¿a qué tipo de texto me voy a enfrentar? Si estamos hablando de un contrato, de un acta, porque, como ya sabéis, el lenguaje jurídico es único y especial y hay que tenerlo muy en cuenta, porque lo mismo, una palabra en un tipo de texto va a significar una cosa, pero en otro va a ser otra. Y en el ámbito jurídico no podemos tener, como quien dice, un desliz en cuanto a un significado de una palabra, porque va a depender de mucho el texto. Entonces, yo aquí he puesto un ejemplo de un encargo, bueno, entre comillas real, porque pertenece a una de las prácticas voluntarias que se hacen en el curso del ISTRAD, que es el que yo estoy haciendo. Y bueno, elegí este texto porque está justamente en alemán y en inglés. Entonces, si hay alguien aquí que no sea de alemán, pues que también pueda tener ese apoyo de inglés y no se esté perdiendo en lo que yo vaya explicando. O además, por los de francés, lo siento muchísimo, pero es que no hago francés. Entonces, por ejemplo, aquí, si lo estáis viendo, tenemos el título del texto. El título, a simple vista, es que no nos dice casi nada. Bueno, sí que nos dice, pero podríamos hacer una traducción muy, muy literal.
Entonces, ¿qué pasa si yo leo este texto, o sea, este título, y digo, vale, entiendo lo que quiere decir, pero no sé a qué documento se está refiriendo? Pues básicamente tenemos que ir a buscar su fuente. Este texto estaba en la página web que pertenece al Ayuntamiento de Berlín, si no me equivoco. Y bueno, sabiendo que se trata de un ayuntamiento, dices, vale, puedo pensar que es algo que tramitan los ayuntamientos en España. Buscamos, que vemos que no aparece nada con las palabras así más clave, pues tendríamos que buscar ya en otras páginas. Entonces, las mejores páginas y demás que podemos consultar siempre van a ser las que pertenecen al Estado. Todo lo que sea el tema de la página web de la policía, el consulado, las páginas web de extranjería, todo, sobre todo las de extranjería de cada país del que sea el aula que estamos traduciendo. Entonces, yo, por ejemplo, aquí tenéis mi traducción, ¿vale? Marcada en roja, que es una solicitud de autorización de estancia y prórroga. ¿Cómo llego a esa conclusión? Pues porque contrastando la información que venía dentro de este texto, junto con lo que más parecido encontré en la página web de extranjería, me encontré con que había distintos tipos de solicitud de autorización de estancia y prórroga. Pero algunas no cumplían los requisitos de este texto, es decir, tenían información adicional o te especificaban que esa solicitud servía para X meses, etc. Entonces yo me decanté por traducirlo como el documento que tenemos en España que más se asemeja. Entonces, por tanto, siempre va a ser esencial que contrastemos la información porque es que es lo más importante y así es como vamos a saber traducir bien un texto de traducción jurídica. Y también mirar páginas de la administración. En internet hay muchísimos, pero muchísimos blogs y páginas web de jurídica, o sea, de abogados, de gente que te explica los conceptos, pero también hay que tener en cuenta que a veces esos blogs pecan de intentar acercar el lenguaje jurídico a cualquier persona y por tanto puede ser que algunos términos estén mucho más simples y no se use el correcto. Cuando se tengan dudas de qué se usa, exactamente qué palabra, mi consejo siempre es o mirar el diccionario jurídico de la Real Academia Española o directamente mirar el Código Civil, porque el Código Civil a mí me resultó muchísimas, pero muchísimas dudas de cómo es el lenguaje jurídico. Entonces, más adelante, bueno, empieza en un formulario, una solicitud, y bueno, pues aquí la verdad que no tiene mucha complicación, o sea, por así decirlo, y lo único que podríamos destacar de aquí sería que cuando aquí dice nombre o nombres, nosotros en español tenéis que pensar que tenemos que ser lo más naturales posible. Que sea un texto jurídico no te tiene que privar de que tú lo pongas como a ti te suena bien y como tú estás acostumbrado a verlo en español. O sea, lo que sea jurídico sí, ponlo como deba ser, pero el resto ponlo con naturalidad, porque es lo más importante. Entonces, aquí no tendría sentido que nosotros pusiéramos nombre y un paréntesis con la S. ¿Por qué? Porque tú dices, ¿cuál es tu nombre? Y directamente, si tienes dos nombres, lo vas a decir porque es tu nombre completo. Y tampoco hace falta ni poner el nombre completo entre comillas, porque se entiende. Luego, obviamente, pues esto no tiene así mucho más misterio, ¿no? La fecha de nacimiento, el lugar de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, si se posee una nacionalidad o más, que eso obviamente se puede dar. Y luego tenemos otro apartado que, bueno, aquí habla directamente de un pasaporte o cualquier otro documento de viaje. Lo más natural sería poner documento que te permita viajar o algo así, porque nosotros, pues, vivimos en un país que te permite viajar solamente, por ejemplo, con el DNI. Entonces, siempre hay que adaptarlo a lo que necesitemos. Aquí tampoco hay mucho más misterio, porque son, pues, cuando se ha expedido y demás, que siempre si tenéis dudas de qué sería lo correcto para ponerlo en plan de la terminología, pues podéis mirar vuestro propio DNI o pasaporte,
que a mí también, yo lo uso a día de hoy, cuando tengo que traducir algún documento así, cojo el mío y sigo esa estructura y ya está, y entonces sé que no me voy a equivocar en nada. Luego aquí llegamos a la parte en la que hablan de las parejas. En alemán usa dos términos, Ehegatte y Lebenspartner. Y luego en inglés usa solamente uno. ¿Cuál es la diferencia? Es que nosotros no nos podemos guiar por el inglés, tenemos que guiarnos por el alemán. No porque sea, o sea, sí porque es la primera lengua en la que está escrito este documento, luego en inglés es una traducción, pero tened en cuenta que si pusiésemos como inglés, la traducción no debe ser ni esposa ni marido, sería cónyuge, y si nosotros ponemos solamente cónyuge, nos estamos dejando fuera a una parte importante, seguramente, de la sociedad, y es toda esa gente que no está casada o la gente que tiene pareja de hecho, porque aquí existen más cosas que el matrimonio, que quizá en Alemania no haya equivalentes o en Inglaterra, pero nosotros sí que los tenemos. Entonces, lo más adecuado sería siempre poner cónyuge y o pareja, una de las dos opciones, porque no hay que poner y/o, así como dato. Luego, aquí tenemos pues, obviamente el nombre con el que nace y cosas así, o sea, este sería con el que naciste y demás, es luego el nombre, la fecha, de nuevo la nacionalidad, y aquí ya tenemos pues lo de la dirección. Luego llegamos al apartado 4 en el que se habla de los hijos. Lo normal sería poner hijo, porque, entre comillas, voy a decirlo por desgracia, en español usamos el masculino genérico. Yo intento siempre evitarlo, pero sí que es verdad que cuando aquí está limitado el espacio, pues deberíamos de poner hijo, o poner hijo/hija, que esa siempre es mi opción. Viene más información sobre la fecha de nacimiento, el lugar, el sexo, dónde vive, etc. Luego aquí sí que es verdad que nos encontramos con falta y mucha. Entonces, mi recomendación siempre es que en este tipo de documentos, ya que va a estar en una página web, y bueno, y aunque si no lo estuviese, son documentos que van a estar disponibles para toda la población. En el caso de España y de Alemania, el matrimonio igualitario está permitido desde hace muchos años. Bueno, Alemania no tanto, si no me equivoco, desde 2017. Entonces, yo jamás traduciría como han hecho en inglés por padre y madre. Directamente pondría progenitor A y progenitor B, ¿vale? Porque obviamente pues puede haber dos padres, puede haber dos madres. Y para mí pues es lo más adecuado. Entonces siempre pensarlo, porque parece una cosa muy, muy tonta que os diga, oye, pues si pone padre voy a poner también padre. Pero pensad en la sociedad en la que vivís, que realmente es nuestro contexto. Entonces, también tiene mucho que ver con el texto, no solamente las palabras que estén alrededor, sino la sociedad en sí cuenta bastante. Y obviamente, si una sociedad cambia el lenguaje también cambia una sociedad. Entonces, hay que tenerlo muy, muy en cuenta, al menos desde mi punto de vista. Que además, si lo hacéis, nunca va a estar mal. O sea, es mejor equivocarte para bien que equivocarte para mal. Y si no quieren que lo hagáis así, pues que os lo digan y ya está. Pero siempre podéis justificarlo. Luego aquí tenemos pues la entrada a la República Federal de Alemania, la fecha, si ha entrado con una visa, si no. Y luego aquí tenemos pues la pregunta número 8, que es si ya ha vivido anteriormente en Alemania. Entonces, aquí, bueno, pues sí, no. En caso de que la respuesta sea sí, tienes que poner tu dirección. Y luego la fecha, pues desde, hasta, y el en. Siempre suena muy, muy raro que nosotros veamos un en ahí solo, sin nada que la acompañe. Lo ideal sería poner directamente algo como lugar, ¿vale? Pues para que se sepa el sitio en el que ha estado viviendo.
Bueno, si veis que voy muy rápido, me podía escribir por el chat y me lo decís, ¿eh? De verdad, perdonad, porque es que estoy también nerviosa. Luego uno de los últimos apartados, si no me equivoco, pues bueno, aquí te pregunta un poco, pues, ¿por qué vas a Alemania? Entonces tienes que decir que si es por empleo, es turismo, una visita, etc. Entonces, aquí te piden lo que son los datos, pues de la persona que te dé el empleo, del centro de estudio, referencias, etc. Aquí luego la dirección, más aparte de la dirección, y en esta pregunta puede parecer como muy sencilla, o sea, si la lees en alemán y la ves en inglés, que dice, ¿qué profesión o a qué te va a dedicar, ¿no? Lo más sencillo sería poner empleo que va a realizar en caso de que sea un trabajo, porque aquí esto está solamente para el trabajo. Entonces, siempre busca la naturalidad, o sea, que no os pierda, por ejemplo, la frase en alemán literal es que no tiene nada que ver con el inglés, pero vosotros siempre pensad en lo más natural, porque es que va a ser lo mejor y lo más acertado. Además, luego la gente lo agradece, sobre todo si son personas que, que aunque sepan español, bueno, a lo mejor son traductores que dicen, vale, te han pasado este encargo porque una persona que es alemana y quieren traducirlo al español. Pues esa persona, si sabe un poco de español, cuando lo lea, te lo va a agradecer porque sabe que suena natural y es una naturalidad que ella o él no podría haber conseguido. Entonces, al final, eso es bastante importante. Como veis, es un texto que no sería nada largo porque la mayoría de cosas que sean solicitudes, formularios, etcétera, son así y tienen su parte jurídica. O sea, es importante no liarla porque al final el lenguaje jurídico lleva muchas connotaciones. Pero bueno, entonces, ¿qué sería importante? Lo más importante para mí siempre es contrastar la información. Es que si no contrastamos la información, es como si no tuviésemos nada, porque podemos traducir muy literal o podemos buscar en un diccionario, pero es que el lenguaje jurídico tiene eso, que es que tú miras el diccionario en una palabra y entre paréntesis te pone de jurídica, pero es que te salen 5 opciones. Entonces tú no sabes qué opción va a ser la correcta para el texto que tienes, porque la misma palabra puede significar certificado, que acta, que informe y muchísimas cosas más. Siempre hay que pensar en lo que nosotros usemos. Entonces, las páginas oficiales, al final, pues oye, son nuestras amigas, las cosas como son. Todo lo que pensábamos que el Código Civil a nosotros no nos iba a importar nunca, o las páginas de extranjería y demás, al final acaban siendo nuestros amigos, las cosas como son. Luego, los documentos propios que tengamos, siempre todos los que tengáis a mano, ya sea un DNI, un pasaporte, un certificado médico, es que incluso cualquier cosa que tengamos en español original, certificado del banco, cualquier cosa que sirve muchísimo, porque además la traducción jurídica en muchísimas ocasiones va de la mano, bueno, obviamente de la traducción financiera, pero también de la traducción médica. O sea, se traduce mucho, pero mucho todo el tema de certificados médicos, ya sea por el tema de una baja laboral, porque una persona haya tenido un accidente y haya denunciado a otra persona, por incapacidad para un testamento o para un poder. O sea que al final van muy, muy de la mano. Y como digo, por último, el Código Civil y la legislación. Luego, el lenguaje jurídico, pues que siempre se puede mirar en el DLE jurídico, en el Código Civil, en el BOE, en la embajada y el consulado, porque en muchas ocasiones todo lo que sea de alemán o de inglés, bueno, pues se ve que la gente que hace la página web son muy majos y nos lo ponen en alemán y luego entre paréntesis en español. Y más o menos te puedes dar una idea, quizás no sea lo más adecuado, pero ya es bastante saber que hay un refuerzo. Luego la naturalidad, porque como digo, pues hay que ser coherentes con nuestro uso real de la lengua. A mí no me sirve de nada que en una casilla ponga una cosa, pero que a mí realmente me suena chino porque no lo he utilizado nunca. Entonces, eso va a ser siempre lo más importante, que dominemos nuestro idioma.
porque si no lo dominamos nosotros, no lo va a hacer otra persona que no sea nativa. Y obviamente de dominar el lenguaje también va de la mano la gramática y la ortografía. Obviamente no solamente el saber hablarlo bien, el saber escribirlo, que es muy, muy importante. Y por último, la comunicación con el cliente o el intermediario. Ya veréis que cuando se acaba la carrera, en muchas ocasiones el trabajo va a venir porque sea trabajo directo o porque otra persona te lo pase. A mí me ocurre, muchas traducciones puede ser que las manden traductoras de otros países, digo traductoras porque la realidad es que somos más traductoras que traductores, de otros países, y bueno, que tienen un cliente, pero como yo soy la nativa de español, pues me toca a mí. Cuando yo tenía duda de qué significa esto, o madre mía, resulta que el alemán son así y tienen un mismo verbo para dos significados y resulta que los significados son opuestos y los dos quedarían perfectamente bien en esa frase, yo he preguntado. Yo siempre pregunto y las cosas que han visto que estaban mal me han puesto la definición en alemán y ya a partir de ahí hemos ido sacando conclusiones. Sobre todo eso, o sea, le digo, dame una definición en alemán. Yo la leo, entiendo más o menos el concepto y busco cuál podría ser la definición equivalente en español. Es lo más útil. Entonces, nunca tengáis miedo, pero vamos a preguntar nada, o sea, ya sea por el tema del plazo porque no vaya bien, por la tarifa porque la tengáis que ajustar un poco o creáis que no es suficiente para justamente el encargo que os han mandado. No sé, cualquier cosa. O sea, todo. Es que, de verdad, que la gente al final responde. Obviamente te pueden encontrar que responda o no te responda en el plazo que tú necesitas. Pero normalmente es bastante cómodo. E incluso eso, si no sabéis cualquier cosa, es que directamente al cliente se lo podéis preguntar y no lo van a tomar a mal, porque es como cuando le corrige algo que en el original está mal. O sea, lo agradecen porque dicen, ala, se ha dado cuenta y ahora yo lo voy a corregir y a mí me beneficia. Porque cuando yo ponga esto en algún sitio, pues es mejor que esté también bien escrito en su lengua original. También os digo que en cuanto a jurídica, bueno, yo aquí he dicho muchos documentos y demás, pero no os penséis que jurídica es solamente esto y se reduce a esto. No, sin darnos cuenta, la traducción jurídica es que está presente en muchísimos ámbitos de nuestra vida. O sea, yo he traducido ya muchas políticas de privacidad, políticas de cookie, condiciones de uso, términos de uso. Cuando tú le das al botoncito, aunque lo hagas sin... Bueno, no sin querer, sino lo haces sin pensar, estás firmando un contrato, básicamente. Es la forma de firmar un contrato. Y ahí hay muchas implicaciones legales por parte nuestra y por parte de la persona del dueño de la página web que estamos visitando. Y parece que es lejano, que tú te vas a acordar solamente de la traducción jurídica cuando tengas que traducir tus notas porque te las pidan para algo, o tu certificado de la universidad, o cosas así, y realmente no, es que está mucho más cerca de nosotros, de lo que nos pensamos, y hay muchos documentos a nuestro alrededor y muchas cosas que tienen traducción jurídica. Entonces, por mucho que os creáis, yo pensaba, madre mía, traducir cosas así, qué coñazo, ¿no? Al principio. Y luego ya digo, pues es que tiene tanto de jurídica que me encanta, porque el lenguaje es ese y lo tengo que hacer y a mí me gusta mucho. Entonces, por eso digo que hago un poco de todo. Bueno, como no me quería enrollar mucho, pues creo que ya lo mejor sería que vosotros me preguntéis lo que vosotros consideráis. O sea, si tenéis dudas sobre la traducción jurídica, o sea, cómo se gestiona un proyecto, cualquier cosa, pero también incluso cómo ha sido mi experiencia después, el tema de encontrar trabajo, de verdad que es que me podéis preguntar lo que queráis, pero sin ningún remordimiento, ni vergüenza, ni nada, porque es que yo cuando estaba en la carrera yo agradecía que la gente contase su experiencia y sobre todo la gente más joven, porque bueno, cuando viene alguien y lleva 20 años traduciendo me dice, vale, genial, llevas 20 años, tiene el camino más que hecho, o sea, te escucho, obviamente, pero tampoco me da mucha fe a cuando yo salga en un año, ¿no? Porque es como, vale, 20 años, miles de contactos, habrá hecho 1000 currículos, etcétera, etcétera.
Entonces, por eso digo que ya creo que es momento de que vosotros pues os pongáis el micrófono, lo que queráis, y me preguntéis, ¿vale? O sea que, por mí, genial. Voy a ver si puedo ahora abrir esto. Ay, bueno, no sé qué hacerlo, ¿vale? O sea, perdona. No te preocupes. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido súper interesante la ponencia y ahora eso, abrimos turno de preguntas y un poquito de debate por si alguien quiere participar. Vale, no sé si hay algo. Voy a preguntar una cosa por el chat. ¿Cómo conseguiste tu primer encargo profesional, Esther? Vale, mi primer encargo profesional, pues la verdad es que, bueno, o sea, a ver, vamos por partes. Como he dicho yo también, yo terminé la carrera en julio de 2019, ¿vale? Que fue cuando puse el TFG. En septiembre me fui a Alemania de auxiliar y ya después, pues bueno, por el tema obviamente de la COVID, que nos cambió la vida pues a todos, a vosotros también muchísimo en la universidad, yo tuve que volver de Alemania y me vi en mi casa a finales de marzo, cuando aquí ya había un confinamiento, cosa que en Alemania no había. Entonces, para mí eso fue un choque grandísimo y me dio pues por actualizar LinkedIn. Y dije, vale, ¿qué voy a hacer con mi futuro? Y pensé en hacer un máster, pero al final vi que la situación... Esther, se queda un poco pillado. A ver si la conexión le va bien, porque se ha quedado un poco... iba Uy. un poco mal y es verdad muchísimos sitios. Entonces, mi primer encargo, realmente aquí trabajo en la pasé, me hicieron una entrevista y ya a partir de ahí, pues, hasta ahora traduciendo. O Espera sea, una que cosa que se te realmente ha mi primer encargo es que fue... Ah, vale, perdón. No, no te preocupes, se ha cortado un poquito. O sea, Bueno, no que sé si me habéis recapitula escuchado. desde LinkedIn, ¿no? Nos hemos quedado ahí. Ah, se ha vuelto a quedar pillado, me parece. Bueno, pues vamos. Realmente que no tuve un primer encargo de traducción. Dime, dime. Es que estaba esperando a ver si volvía. Ahora parece que va bien. Pues venga, te doy la palabra de nuevo. ¿Cómo? ¿Pero por dónde? No, sí, que era que se te quedaba la imagen congelada, ¿no, Cristina? Que parecía que tu conexión, no sé, iba un poco... Ya está, pero ahora Ah, parece que ha vale. vuelto, así que recapitula un poquito que la única Vale, parte sí, pero ¿por qué parte recapitulo? desde LinkedIn, ¿no? No habíamos quedado. Ah, vale, sí, eso que me puse a actualizar LinkedIn y pues por el confinamiento y demás, pedí un máster, vi que la situación empeoraba, lo rechacé y ahí ya sí que fue verdad que me puse a echar pues, currículum como loca, obviamente. Muchísimas cosas, academias de idiomas, bufetes de abogados, agencias de traducción, tanto en España como fuera de España. Y bueno, pues tuve suerte, hice una prueba de traducción en una, la pasé, me hicieron la entrevista y ya me quedé ahí. Entonces yo realmente mi primer encargo de traducción no puedo decir que haya sido como tal, como mucha gente que tiene la experiencia autónoma y dice que me ha llegado el primer encargo tal, no, porque yo ya en la agencia yo ya tenía encargos, sí o sí que me iban a asignar. Entonces, por eso. Perfecto. Pues muchas gracias. Creo que Jairo va a hacer una pregunta, no sé si va a abrir micrófono o la va a escribir. Buenas tardes, ¿se me ve correctamente? Sí. Sí, sí. Pues, como ¿se me ve correctamente? Esperamos que sí. Yo quería preguntarte, Esther, dos cositas, y es que tú habías hablado antes del formato. ¿Cómo? Entonces, que tú habías hablado antes del formato. Sí. Entonces, a mí me gustaría saber qué hacéis cuando el texto que os llega no es digital, sino que está en plan, es una foto de un documento o está escaneado o sencillamente qué hacéis. Uf, vale, buena pregunta. Normalmente Gracias. sí, los textos jurídicos suelen estar escaneados.
Normalmente se pasa a un OCR. Suelen funcionar, la mayoría. Amigo. Hay otros que no. Creo que lo peor es cuando te llega un encargo y lo que hacen es hacer una foto del folio, pero a nivel, o sea, que esto es el folio, pues por aquí se ven los deditos de la persona que lo está cogiendo, ¿vale? Entonces creo que eso es lo peor. En esos casos, si es corto, es como que se reza un poco, ¿no? Porque dices, vale, si es corto, lo escribo yo, o sea, obviamente lo traducen, ¿no? Y ya lo haces parecido en el formato. Pero como sea largo, directamente se le dice al cliente y se le dice, oye, por favor, yo necesito que esto me lo mande escaneado, porque es que si no, Es que no es viable, ¿eh? claro, sí. Entonces eso también se le dice, obviamente. Se le dice, oye, yo no necesito escaneado, pero es porque también después yo te la tengo que dar igual, o sea. Y por otro lado, quería preguntarte, que a ver, soy un poquito friki de los ordenadores, ¿hasta qué punto te es útil, en plan, tener una memoria de traducción para jurídica? ¿Hasta qué punto? Sí. No sé, o sea, si la escala va del 1 al 100, te digo yo que un 110. Joder. Es muy útil, muy útil. O sea, mi recomendación sería que quizá cuando ya estéis a final de la carrera, que quizá es como que ya parece que los textos que te van poniendo se asemejan un poco más quizá a la realidad, cosas así. Si habéis hecho un encargo para una asignatura y ese encargo te lo han traducido y tú tienes luego la oportunidad de guardarlo porque esté perfecto corregido además, haz una memoria de traducción porque nunca sabes cuándo te va a servir. O sea, para mí, yo uso memoria en casi todo, entonces, no sé, al final también creo las mías propias a partir de los textos del curso, porque este, por ejemplo, que he puesto aquí, yo lo tengo corregido perfectamente por mi profesora del curso, entonces sé que está bien al 100%. Si al final lo tengo y me llega una cosa igual, pues mira. Siempre y cuando también tenga el programa pues adecuado para usarla y demás. Claro. Ay, pues muchas gracias, Esther. Nada. Muy bien, muchas gracias a los dos. Ahora Leticia Lorenzo tiene una pregunta. Adelante cuando Vale, quieras. bueno, no veo el chat, así que si vosotras las leéis, Hola. pues... Ha abierto tu micro. Ah, vale. Sí. Hola. No, yo es que tenía una pregunta referente a lo del curso de traductor jurado, para que me explicara un poquito, porque es que tengo la información un poco dispersa y no sé muy bien la duración del curso, pues eso, los contenidos. Vale, la duración del curso. El curso de Litra funciona de manera... Bueno, a ver, vamos por partes. Yo estoy haciendo el curso, no sé si es algo, ¿vale? Yo el curso este que bueno, sinceramente pues cuesta como 300 euros o así, ¿vale? Y realmente el curso yo lo recomiendo porque te dan un año para hacerlo, desde el momento en el que tú te matriculas y te faciliten la plataforma, el día que te digan ya lo tienes disponible, tienes un año completo. Y tiene como unos, creo que son como unos 8 temas, divididos por cada tipo de derecho, conceptos base, y bueno, vienen muy completos porque viene tanto, o sea, lo que es el temario, vienen también para que te hagas tu autoevaluación, las prácticas que son obligatorias mandarlas y que una profesora te las corrige. Luego las que son opcionales, documentos extra, es decir, vienen muchos artículos. Ojo que en un tema me salió uno de Ingrid Cobo, que es la profesora de traducción jurídica de la UCO, mi tutora del TFG, que la adoro. Y bueno, pues eso, hay muchísimas cosas. Y aparte también te viene siempre ejercicios ya corregidos para que tú los veas con una explicación tanto del tema del derecho como desde el punto de vista lingüístico, todo lo que es, o sea, lo que es la gramática, la sintaxis y demás del ámbito jurídico y un glosario. O sea, que los temas vienen bastante completos, la verdad. Yo creo que se aprende bastante. Perfecto, muchas Y gracias. ya te digo, y tiene un año para hacerlo, o sea que está bastante bien. Luego puedes ampliarlo como 6 meses pagando la mitad o algo así. Vale, es que creo que me comentaron algo de que había por la Junta de Andalucía alguno también. Pero Sí, claro, puede ya no ser, sé. puede ser. Es que no sé, o sea, sacan muchas cosas. Yo voy mirando por Twitter lo que van poniendo.
y cosas así, o sea, que la gente recomienda y demás. O sea, ¿Y tú sinceramente, recomendarías el que a mí- estás haciendo tú, vaya? sí, o sea, yo lo recomiendo, a mí me gusta y me parece súper útil, pero también porque dices, joder, hay mucho material y luego que te lo corrige y en los comentarios, a mí me lo corrige y me pone en los comentarios explicándome las cosas, si me he equivocado con su enlace para que lo entienda todo, o sea que es como muy personalizado en ese sentido. Vale, perfecto, muchas gracias. Yo quiero hacer una pregunta y bueno, yo no sé, ¿qué te gusta más? ¿Traducir del alemán al español o del inglés al español? No sé, yo, por ejemplo, tengo 2 idiomas y la verdad es que tengo predilección por uno. No sé si ese será tu caso o piensas que es mucho más fácil traducir de un idioma a otro, o sea, de un No, o sea, creo que me pasa como a ti, de que tengo más predilección por traducir de... Bueno, no sé si se ha cortado, porque más allá que no anuncio. Vale, bueno, que creo que mi predilección es el alemán, sí, sin duda. O sea, me gusta mucho traducir en inglés, las cosas que son como muy largas, muy tochas, porque al final lleva más agilidad, pero lo que no, me gusta mucho más el alemán. Y bueno, en el ámbito jurídico, obviamente, sí, alemán. También creo que hay más trabajo de jurídica alemán que jurídica de inglés. No sé, es como algo raro, pero hay más de alemán. Yo te quería hacer también una preguntita. Ah, han puesto una, venga, pues empezamos. Dice Iván que cómo fue tu experiencia como vocal en Alemania. ¿Cómo? Que cómo fue tu experiencia en Alemania. ¿Me escuchas, Esther? No, ahora sí. O sea, ahora Vale, sí, perdón, que no te escuchaba. nada, no te preocupes. Preguntan por el chat que cómo fue tu experiencia en Alemania. Ah, bueno, como vocal, no fui vocal, pero bueno, fui auxiliar de conversación en Bonn, muy cerquita de Colonia, y la experiencia 100% recomendable. 100% recomendable cuando no haya COVID. O sea, no por nada, sino porque, bueno, a mí se me cortó en marzo, pero sí que pude vivir todo lo que era Alemania en invierno, Alemania en Navidad, que al final es parte de la cultura. Y sé que este año la gente no lo está viviendo, entonces, máxima recomendación sin COVID, la verdad. Y bueno, la experiencia en la escuela, bastante bien, las cosas como son. O sea, se aprende mucho al final. Vale, Vale. cuando quiera. Vale, pues venga, Jairo, haz la pregunta y después Laura a continuación. Pues, a ver, te iba a preguntar si continuaste estudiando alemán una vez saliste de la universidad, porque en plan, yo también quiero dedicarme al alemán. Y si fue así, ¿cómo enfocaste tu aprendizaje de alemán? Porque no es una lengua sencilla. A ver, realmente o sea, como he dicho, como yo terminé más o menos en julio, o sea, cuando puse ya el TFG y me fui en septiembre, a ver, las cosas como son. La UCO para mí es una universidad que está bastante bien, pero creo que a veces, o sea, lo siento mucho, lo voy a decir, el primer año de alemán de traducción falla bastante. En la realidad. Das ist wirklich. Y no sé, yo me sentí como que salí de la carrera que sí sabía algo de alemán, pero no todo lo que necesitaba, o sea, sabía traducirlo, pero no sabía hablarlo. Entonces la hostia de verdad vino cuando estaba en Alemania. Y ahí fue donde más aprendí, sobre todo el día a día, y a escucharlo y a leerlo y demás. Entonces yo seguí, pues eso, estando allí, me apunté también a un curso, aunque no lo pude terminar por el tema de la COVID, que lo cancelaron, pero bueno, al final es un poco el día a día. Es con, Y es con una lo que vez, más aprendes. una vez llegas allí y tienes que, ¿cómo lo digo?, institucionalizar tu residencia y demás, por si nos podrías explicar un poco sobre eso, me parece súper Ah, curioso. sí, claro.
Bueno, Para más de 6 meses, digo. sí, o sea, claro, lo primero que tienes que hacer en Alemania cuando llegas es el famoso Anmeldung, o sea, es un documento que eso se pide en el ayuntamiento. Normalmente, además, las ciudades así que son un poquito más grandecillas tienen como varias sedes del ayuntamiento. En Bonn tenían como 3 o 4, si no me equivoco, ese estaba el ayuntamiento central, pero luego tenían como un mini ayuntamiento por barrio. Entonces yo fui al de mi barrio, o sea, fui al de mi barrio y me hicieron el Anmeldung, que es registrarte como que estás viviendo en esa ciudad. O sea, básicamente empadronarte. Y una vez que estás empadronado, pues es como que lo más importante, porque si te quieres abrir una cuenta alemana, te lo piden. Si quieres que te llegue el correo, te lo piden. No te dejan nada si no está tu nombre puesto en el buzón. Y cosas así. Entonces, ese Anmeldung realmente te sirve para todos los meses que tú quieras. Luego, cuando te vas, tienes que hacer el Abmeldung, que es como que te estás desregistrando. Y ya estaría. Ah, bueno, y si son más de 6 meses, tienes que avisar en el consulado. Tienes que firmar un papel en el consulado como que va a estar más de 6 meses. Y ese O papel, no, aparte de es firmarlo más de tú, 10, perdón. y ese papel, aparte de firmarlo tú, ¿y quién más lo firma? ¿Cuál de los dos? El que tú firmas en el consulado, o sea, que tú has dicho, ¿El cuando... primero? Sí. Pues muy sencillo, porque tú vas al ayuntamiento y bueno, No, el obviamente. segundo, el segundo. Ah, el segundo, Del como lo consulado. hacen. El segundo, como lo hacen en el consulado, pues obviamente la persona que te atiende es española. Entonces ya está, tú la firmas y solamente la firmas tú. Claro. Y ya está. La verdad, yo tuve que ir para votar. Igual todo el proceso de votar, pues más de lo mismo en español y con gente española. Ay, pues, Dankeschön. Bitte schön. Laura, cuando quiera. Hola. Yo quería hacer dos preguntas. La primera, si puedes explicar la diferencia entre traducción jurídica y jurada. Vale. La traducción jurídica y la traducción jurada básicamente se diferencian en la finalidad que vaya a tener la traducción. O sea, es decir, un documento obviamente siempre es jurídico, pero va a depender de la finalidad. No va a ser lo mismo que yo quiera traducir, pues por ejemplo, mi acta de nacimiento, o por ponerlo, ¿no? Porque la quiero tener por si cualquier cosa, o porque me la pidan aquí, a lo mejor para algo en mi ayuntamiento, que puede ser que, bueno, me conocen y dicen, vale, pues ya está, a que la tenga que presentar en otro tipo de institución. Ahí sí que es verdad que va a ser jurada. No sé, por ponerte otro ejemplo que a lo mejor se vea más claro, situación actual COVID, las PCR de los que te tienes que hacer para viajar en otro país. Sí, tú puedes llevar un papel que aquí ponga en español que no tiene la COVID y aquí en inglés que no lo ponga. Pero si eso no lo ha sellado alguien, que actualmente en España, si no me equivoco, solamente te hacen las copias compulsadas los ayuntamientos y los notarios, ahí eso puede ser que cuele, pero en otros casos, o sea, es decir, puede ser que esa copia te sirva porque hay alguien que le ha puesto un sello y dice que eso es verdad, lo que pone ahí. Pero normalmente te van a pedir una traducción jurada y eso es que el traductor está dando fe de lo que se dice es verdad. Si el traductor mintiese, lleva las de perder porque obviamente se le puede juzgar por eso. Entonces, ya ahí depende. Como si yo ahora mismo voy a, o sea, a mí me pilla, imagínate en Alemania y digo, vale, me he tenido que hacer una PCR porque he tenido síntomas. Y digo, oye, pues no sé alemán porque acabo de llegar y necesito que me la traduzcan. Esa traducción va a ser jurídica, pero si resulta que esa traducción la quiero porque tengo que venir a España y yo se la tengo que presentar aquí, pues a quien sea, van a querer que lleve el sello. O sea, que sea jurada, decir, esto es 100% verídico, de que tú no tienes, de que no estás contagiado. No sé si con ese ejemplo a lo mejor se ha visto un poco mejor. Sí, se entiende. Vale, Gracias. nada. Y la otra pregunta es, bueno, a ver, yo es que estudio Derecho, ¿vale? No estudio traducción. Ahora mismo estoy haciendo un curso de traducción de Trágoras de un año
Y te quería preguntar si yo estudiando Derecho y no teniendo la carrera en sí de traducción, ¿podría tener cabida en este mundo o Me no? has dicho que estudias Derecho. Sí, Pues sí, sin duda. O sea, es que, no sé, obviamente estas cosas van de la mano y al final si tienes la base de Derecho, que ya es una ventaja descomunal, porque sinceramente, o sea, sí, yo traduzco mucho de jurídica, pero a mí a veces me pilla, o sea, me pilla en el sentido de que un verbo a mí se me puede escapar, de que claro. no sepa que ese verbo se usa siempre con esto o cosas así. Entonces tú llevas esa ventaja, obviamente, y la base jurídica es muchísimo. Uno de mis amigos estudia Derecho y yo estoy cada 2 por 3 preguntándole por WhatsApp, oye, ¿me puedes explicar la diferencia entre esto y esto? Y cosas así. Entonces, si al final te acabas formando y estás haciendo las cosas de traducción, sí, sin duda, obvio. Y más, quizás te abran más las puertas de pues yo que sé, a lo mejor en un bufete de abogados, de esto que dices, vale, es que es una zona en la que hay muchos extranjeros y siempre tienen documentos a traducir. A ellos les interesa, a una persona que solamente se dedica a la traducción, no, pero una persona que tenga las dos, sí. Muy bien, pues a ver si hay alguna pregunta más. Vale, hay una pregunta del chat que dice que ¿dónde recomiendas buscar empleo fuera de Si agencias? tenés una ¿Qué está pasando? pregunta Se le queda pillado otra vez a Esther. que sobre lo que sea me podéis preguntar. Obviamente, pero está la opción de ser autónomo, ¿no? Vale, no sé si se ha ¿Puedes cortado. repetir? Es que se ha cortado. ¿Puedes repetir, por favor? Dime. ¿Puedes No, eso que repetir, digo, vale. por favor? Que se ha cortado. Sí, o sea, a ver, traducción jurídica, siempre está la opción de ser autónomo. Obvio. Desventaja de ser autónomo. Claro, tienen trabajo, ya como quien dice, un encargo al mes, o está difícil. Entonces, yo como quería que fuese de traducción jurídica, pues no sé, a mí se me ocurrió probar echando el currículum en asesoría, en notaría, en empresas pequeñas que fuesen, pues a lo mejor un bufete de abogados que hay como una persona o 2 o 3, que no fuesen los más grandes, que obviamente, bueno, si no te contestan los pequeños no te van a contestar eso. A ver, las cosas como son. Y cosas así, básicamente. Yo probé, suerte, no, obviamente. A ver, obviamente tampoco me malinterpretes. Es difícil cuando no tienes experiencia. Las cosas como son. No te abren las puertas tan fácilmente. No sé si a lo mejor hay alguna otra pregunta, algo. Hay una que queréis pregunta saber. de Sandra Pérez. Dice, hola, no sé si lo sabrás, pero como ves, el panorama para trabajar... ¿Se escucha? Vale, vale. Sandra Pérez pregunta, hola, no sé si lo sabrás, pero ¿cómo ves el panorama para trabajar en gestión o traducción en Alemania? Pero ¿cómo veis el panorama? Sí, vale, se escucha, ¿no? Sí. Vale, pues yo creo que eso es probar. Siempre es probar. Es decir, yo no he trabajado de traducción en Alemania, pero sí que es verdad que hay muchas, pero muchas agencias y cosas así. Entonces yo creo que sería un poco probar. Yo me sorprendí porque en Bonn, que era una ciudad mediana, pero también a mí me parecía a veces pequeña comparándola con Colonia, había un montón de agencias de traducción y en casi todas había de español. Entonces yo creo que siempre se puede probar. Y además hay muchas ofertas a veces por LinkedIn y cosas así. Y ya la última pregunta para cerrar, dice Lorenzo, ¿luego se pueden compaginar las traducciones de otro tipo con las traducciones jurídicas? Pero
Te la repito, Esther. Es que no sé si A se me ver, escucha. A veces que a mí espera un también se me momento, corta. porque toca la de... Vale, sí, La toca de la de Leticia Lorenzo. Leticia. Dice, luego se puede... Sí. Sí, obviamente, claro está. No sé cómo lo hará la gente que está de autónoma, pero una agencia que en mi caso, pues al final traduce como que un poco de todo y no sé, a lo mejor te piensas que una cosa no te va a gustar y luego te acaba gustando, entonces tampoco hay que cerrarse las puertas a una sola especialización. Madre mía, eso es lo que nos han dicho ya 80 veces en la universidad y siempre parece que estamos ahí en la carrera y decimos, no, no, es que yo quiero esto y yo quiero esta especialidad y tal, pero luego te das cuenta de que hay otras que están bastante bien. O sea, que al final dices, vale, pues si no es de esto, va a ser de lo otro. Y si las puedo compaginar, mejor que mejor. Y ya para acabar, Ainhoa Sánchez pregunta, hola, buenas tardes. Cuando estuviste como auxiliar de conversación en Alemania, ¿compaginaste eso con algún otro trabajo? ¿Lo ves posible? Yo no lo compaginé porque, no sé, quería hacerlo de cara a lo que era la segunda mitad del año, ya que hiciese a lo mejor un poco de mejor tiempo y demás, porque en invierno siempre daba como un poco más de pereza el tema de tener que salir y cosas así por el tiempo, no, o sea, mucha lluvia, mucho frío. Pero sí que es verdad que mucha gente lo ha hecho. O sea, han estado a lo mejor cuidando a niños, dando clases, en cafetería, porque parece que no, pero puedes conseguir trabajo tanto en cosas así, que sea con gente alemana, pero también hay muchas cosas que son de españoles. Y si te toca o sea, si estás en una ciudad medianamente bien, hay muchas cosas que son de españoles y que les gusta tener camareros españoles y que además vean que saben, o sea, obviamente, porque es lo que más va a usar. Pero sí, sí que es posible, porque el tema de auxiliar tienes bastante tiempo libre, pero bastante, las cosas como son. O sea, que no es porque vaya a trabajar mucho, que sí, en casa tienes que hacer cosas, pero está hecho de forma que al final puedas vivir una experiencia que digas tú, chapó. Pues muchísimas gracias, Esther, de verdad. Ha sido una charla súper interesante y además nos ha encantado todos los ejemplos que has puesto. Me dejas por aquí, bueno, voy a quitar esto, ¿vale? Porque es que ahí. Bueno, me habéis visto como doble porque encima tú tenías aquí mi imagen en la pantalla, o sea. Pues nada, pues muchas gracias, Esther. Muchas gracias también a las chicas de Arte Oficial por habernos dado la plataforma para dar la charla. Elena, ¿quiere decir algo? No, nada, que Vale. muchísimas gracias, Esther. Creo que ha sido súper interesante. Ahí deja Esther sus redes para que las sigáis, obviamente. Y que gracias a todos los Sí, bueno, participantes. que cualquier cosa. Eso. Y gracias a todos los asistentes por estar aquí una tarde de viernes. Y nada, damos por concluida la Sí, sesión. muchísimas gracias. Cualquier duda que tengáis me podéis preguntar, o sea que no hay problema. Ya sea por correo como por Twitter, que siempre respondo, o sea, obviamente, ¿no? A ver quién me quiero yo aquí ahora. Hombre, pero que no sé, que siempre comparto todo lo que veo por Twitter, que pueda ser interesante, o de ofertas, etcétera. Y LinkedIn, pues, obviamente, porque ya una llega a una edad un poco más adulta, que hay que meterse en otras redes sociales. Ya. Muchísimas Pues muchas gracias. gracias a todos. Muchísimas gracias a vosotros.